Muchas gracias, buenos días. Saludamos a las y los comunicadores. Tenemos un comunicado especial que deseamos hacerles los senadores Mario Zamora, Imelda Castro, un servidor Rubén Rocha. Somos los 3 senadores de Sinaloa. Y se refiere al hecho de que en el Senado, el 14 de marzo, solicitamos presentamos un punto de acuerdo relacionado con la necesidad de apoyar a los productores de maíz blanco de Sinaloa y de todo el país. La referencia es Sinaloa porque es el estado que más produce maíz blanco. Y el 19 de marzo, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, aprobó este punto de acuerdo y lo pasó al Pleno. El Pleno lo aprobó unánimemente. ¿A qué se refería? Al hecho de que se mejorara, se discutiera un llamado, un exhorto a las autoridades de Hacienda, de SADER, de Economía, a que vieran 2 temas. Uno, el relativo a la mejora del ingreso objetivo, lo que puede llamarse precio de garantía, en el caso del maíz, que es agricultura por contrato, que es un maíz de lo que se conoce como la agricultura comercial. Y un segundo tema es que para que haya un esquema de comercialización fiable, que les dé certidumbre a los productores, no ahora solo, sino en el futuro, que se empiece a limitar la importación de maíz transgénico. En este país se importan aproximadamente 15 millones de toneladas de maíz amarillo, que es transgénico, y 1 millón de maíz blanco, que también es transgénico. Y eso es competencia desleal, además de que el transgénico está considerado como un producto dañino a la salud. El propio Tratado de Libre Comercio dice que no deberá comerciarse con productos que afecten la salud. Pues le dimos seguimiento y acompañamos a los productores en todo este proceso de su negociación, y el día de ayer concluyó un acuerdo de los productores de maíz de todo el país, no solo de Sinaloa, en el cual movieron el ingreso objetivo de 3,960 a 4,150, lo cual, sin ser exactamente lo que aspiraban los productores, que querían 4,500 por tonelada, se llegó a un acuerdo satisfactorio y habían iniciado ya una suerte de movilizaciones en el estado de Sinaloa particularmente, y eso cancela toda intranquilidad y se vuelve al acuerdo. A partir de la última semana de abril empiezan a producir y empiezan a entregar, empiezan a comercializar, y necesitaban tener certidumbre. Pues ese es un acuerdo que les queremos informar y que a mí me gustaría que tanto el senador Mario como la senadora Imelda abunden en esto. Pásale, Mario. Por equidad de género. Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y lo primero es decirles que así somos en Sinaloa. Más que ver partidos o colores, nos ponemos a trabajar en favor de la gente. Y ya lo señaló muy bien el senador Rocha. Hace algunas semanas, de manera conjunta, y hay que decirlo por iniciativa del doctor Rocha, subimos un punto de acuerdo donde pedíamos algunas herramientas que creíamos podían generar un mejor precio para el maíz sinaloense, que es para todo el país, pero en particular hoy me voy a referir a los productores sinaloenses. La verdad es que el punto de acuerdo llegó a las distintas autoridades, los productores siguieron caminando con sus denuncias y sus demandas. Hace unos días hicieron movilizaciones importantes en la ciudad de Culiacán sobre todo, y el día de ayer, y lo tengo que reconocer, ante una muy buena gestión del gobernador Quirino Ordaz, nos recibe la SADER
a los productores, a sus representantes, incluso estuvo presente también el secretario de Agricultura del gobierno del estado de Sinaloa, y se abre una mesa de trabajo y de diálogo, donde se escucharon argumentos, comentarios, sustento, y se llega a una decisión donde, insisto, quiero reconocer la apertura de la Secretaría de Agricultura, a donde a unos días, prácticamente a 5 o 10 días de iniciar las cosechas en Sinaloa, donde se producen cerca de 6 millones de toneladas, se da certeza a un precio objetivo que pasa de 3,960 pesos a 4,150, que para el estado de Sinaloa representan más o menos 1,200 millones de pesos más por la cantidad de toneladas que se producen en el estado. Es verdad, los productores venían buscando un precio de 4,500, eso era lo deseable, pero se pudo conseguir lo posible. Y fueron todos los líderes de las 18 organizaciones que traen este movimiento quienes firmaron de acuerdo, junto con los subsecretarios y sus representantes, en este acuerdo de darle certeza a la comercialización de maíz. Quiero resaltar también un dato bien importante. Entiendo que este es un tema de coyuntura y se le está dando una solución. La apertura de la Secretaría de Desarrollo de Agricultura, para que una vez pasada esta coyuntura, desde ya empiecen los productores, junto con los comercializadores y los industriales, a sentarse en una mesa y buscar un esquema que permita darle certeza a la comercialización de los productos agrícolas, que permita regresar la rentabilidad al campo y que no sea necesario año con año, como ha venido pasando en los últimos años, estar con estas movilizaciones y con este tipo de presiones o como se les quiera llamar. Yo insisto, reconocer primero la labor de mis compañeros senadores que desde el día 1 nos pusimos la camiseta de Sinaloa y nos pusimos del lado de los productores, reconocer a los productores y a sus líderes que pues ante una causa justa y noble se movieron y lucharon por conseguir mejores precios, reconocer al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, esa capacidad de gestión con el gobierno de la República y reconocer al gobierno federal y a la Secretaría de Agricultura, en particular a su secretario Víctor Villalobos, esta apertura y esta solución que ponen sobre la mesa, que insisto, a lo mejor no es lo deseable, pero es lo posible y a todos nos deja al menos agradecidos y contentos de darle certeza a la comercialización del maíz a días de iniciar su cosecha. Muchas gracias. Efectivamente, como han dicho mis compañeros senadores, es fundamental comunicar a todos los ciudadanos la importancia que hoy tiene el Poder Legislativo, particularmente el Senado de la República, en las diferentes luchas sociales que se dan en nuestro país. Reconocemos al Senado de la República, a los coordinadores, a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y específicamente al senador Ricardo Monreal, que todavía el día de ayer al mediodía tuvo su última intervención, insistió con los secretarios tanto de Hacienda como de la SADER y de Economía para que pudiera haber resultados positivos de esta demanda de los productores. También señalar que como nunca en la historia de la lucha de los productores en Sinaloa y en el país había habido un gobierno tan sensible con respuestas rápidas. Sinaloa hemos sido testigos de tomas de carreteras, de tomas de Palacio Gobierno, de movimientos que duraron en una ocasión hasta 56 días. Y gobernadores y presidentes de la República y servidores públicos del área que daban respuesta ya en un momento en donde el cansancio y la lucha de los productores era muy fuerte. Después de semanas y de meses, hoy, prácticamente a una semana de que hayan empezado las primeras cosechas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha dado por primera vez una respuesta positiva a los productores. Y finalmente, decir de nuestra parte, vamos a seguir trabajando los senadores de Sinaloa, aprovechando todo este año para que
antes de que se venga la nueva temporada de la producción de maíz, podamos no solo en la mesa, como ha comentado el senador Zamora, que es muy importante que se haga, de industriales, comercializadores y productores, sino que definamos una ruta crítica para atender de forma estructural el problema, porque el maíz, sobre todo el maíz blanco, es un producto estratégico para que México logre la soberanía alimentaria y tenemos mucho que aportar desde el estado de Sinaloa en ello. Por eso vamos a trabajar junto a esta mesa, una mesa integral del gobierno, del Poder Legislativo, para que, por ejemplo, podamos tener un acuerdo o una reforma para que el precio del maíz se defina también con base a la inflación que se genera en el campo, es decir, con base a los costos de producción, que hoy no se está considerando. Y finalmente también decir, vamos a insistir en que los industriales le pongan a la soberanía alimentaria y que dejen de ganar, de tener ganancias que a veces son abusivas en una situación en donde los productores y los consumidores, que son dos eslabones de la cadena del inicio y del fin, sean los más afectados y la parte intermedia de la cadena productiva, que son los intermediarios y los industriales, son los que terminan siendo los ganones. Vamos a trabajar los 3 senadores de Sinaloa para tener una situación más justa para los productores y los consumidores de maíz. Muchas gracias. Si nos los permiten, tenemos una pregunta. Les pregunta Félix Muñiz de Ultra Noticias. Sí, buenas tardes, senadores. Pareciera una buena noticia, pero con esto estaría descartado que se incremente el precio de la tortilla, porque evidentemente se venía manejando eso, que había falta de producción, y sobre todo, cómo también combatir a que no compremos más maíz del exterior, porque parece ser que con eso se nivela el asunto de los precios. Eso por un lado. Y en otro tema, el asunto sería saber por qué el presidente, si trae banderas sociales, no acude al lugar donde a festejar el centenario de la muerte de Emiliano Zapata, en donde debe de ser. Si me hacen un comentario, por favor. Bueno, primera cuestión, ¿no? En realidad, este precio, como es consensual, así lo informaron ya en la última parte, Mario, que tú estuviste, ¿verdad? Es un precio que se negocia en las partes, gobierno, productores e industriales. Es un precio que garantiza, no debe tener un impacto que afecte al consumidor de tortilla o al consumidor de masa, que sería el tema. Pero el maíz no solamente es para la masa, ¿no? Sino también el maíz sirve para alimentar los pollos, los puercos, el ganado, etcétera, ¿no? Entonces, hay un acuerdo consensuado entre los actores, de tal manera que eso proteja la posibilidad de un incremento. El otro tema que preguntaba usted, que por qué no iba... El presidente... Hay que preguntarle ahí al presidente o a alguien que le... pero que sería el vocero, probablemente. Sí, no, pero ustedes también, como parte de su equipo, ¿no consideran que el presidente debe de ser el que abandere ese tipo de causas? Sí, no, definitivamente, pero en realidad queremos decirles, nosotros somos senadores, no somos parte del equipo del presidente. Por supuesto, aquí habemos dos senadores que somos de Morena, pero aquí estamos en el Poder Legislativo. El senador es del PRI, senador Mario, pero está una cuarta senadora que me pregunta, ¿y ustedes qué están ahí? Ella es senadora... Yo vine por solidarizarme. Porque es mi compañera de la Comisión de Educación, pero además de Tamaulipas, que tiene un impacto importante porque Tamaulipas es otro de los estados importantes en producción del maíz. Entonces, no sabemos, esa última cosa habría que preguntársela al equipo, ¿está bien? Ok, la siguiente pregunta es de Luis Díaz de Revolución 3.0. Senador Zamora, esta pregunta va enfocada específicamente a los posicionamientos del Partido Revolucionario Institucional con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
y voy a ejemplificar lo siguiente. Vemos que el gobernador Ordaz, usted como representante de Sinaloa, vemos que están en un constante diálogo con sus homólogos de Morena, y en este caso el gobernador Ordaz llevando una muy buena relación con el presidente de la República. No así otros de sus homólogos del PRI como Vanessa Rubio, que se han mostrado críticos y que no han abierto un diálogo específico con el gobierno federal. En ese sentido, ¿qué estamos esperando del PRI, tomando en cuenta que fueron barridos en las elecciones federales y que el próximo 1 de septiembre va a haber cambio de dirigencia? Vemos una apertura de algunos priistas, pero otros no. Como ciudadanos, ¿qué puedes esperar del Partido Revolucionario Institucional? Y ¿a quién va a apoyar en lo personal en cambio de dirigencia? ¿Con quién está usted? Muy bien, muy buenas. Pues primero decirte, el gobernador Quirino Ordaz y el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno es gobernador de todos los sinaloenses y el otro es presidente de todos los mexicanos. Yo creo que ahí las banderas partidistas quedan de lado. Segunda, y lo decía muy bien mi compañero Rubén Rocha, nosotros somos, como ustedes saben, somos una república con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Representamos al poder legislativo y nos corresponde sí legislar, pero también gestionar. Y yo lo digo y yo reconozco y agradezco la actitud de mis compañeros, que ellos son del partido de Morena y yo soy del PRI, pero para trabajar en conjunto en beneficio de los sinaloenses nunca hemos visto diferencias en ese sentido. Es decir, al final fuimos electos por los sinaloenses y lo menos que podemos hacer es llevarles resultados, y este es un buen ejemplo, que cuando nos coordinamos bien, nos ponemos a trabajar en conjunto, podemos obtener buenos resultados. Y por último, entiendo que aún no son los registros de los candidatos del PRI. Una vez que estén los candidatos que se van a registrar, con todo gusto le hago saber a quién vamos a apoyar. Todavía no sé quiénes son los que se van a registrar, entonces una vez que estén los registros, con todo gusto lo hacemos. Y culmino, el PRI, y hablo a título personal y como priista, todo lo que sea bueno para México lo va a apoyar. Y en donde creamos que haya cosas que no son buenas, lo vamos a señalar y vamos a proponer, y que sea la sociedad la que decida. Regresando al tema de la conferencia, les pregunta ahora Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Gracias. Acerca del tema de la producción del maíz, ¿de qué manera estaría impactando esto que ustedes están comentando en la producción del maíz? ¿Y cómo están las importaciones? Se ha dicho en los años recientes que México está importando demasiado maíz. ¿Cómo está eso? Y lo que ustedes comentan aquí, ¿de qué manera estaría impactando a la producción nacional de maíz? Más de 30 millones de maíz en general, ¿no? Entre maíz blanco y amarillo. Sí, este es un problema, ya se comentaba ahorita, las importaciones de maíz, cuando en realidad pues los productores entre maíz amarillo y maíz blanco producen en el país cerca de 30 millones de toneladas. Entonces, Sinaloa se producen más de 6 millones de toneladas solo del maíz blanco. Entonces, para poder resolver este problema de la soberanía alimentaria, que Andrés Manuel se ha comprometido como presidente de la República, que es producir en México lo que consumimos, pues ahí está el reto. Por eso, el que ayer hayan llegado a un acuerdo los productores, el gobierno y los industriales para tener un mejor ingreso objetivo, es solamente un primer paso. Tenemos que seguir trabajando para ir reduciendo las importaciones hasta llegar a producir prácticamente todo lo que consumimos. Tenemos productores que son muy rentables, que trabajan fuertemente, pero que se requiere modificar la relación que se da en el campo mexicano, donde los industriales pues deben de tener un mayor compromiso, pero ese es, digamos, un objetivo de mediano plazo que tenemos, ir reduciendo las importaciones para que podamos producir en México todo lo que se consume. Es el mismo tema del petróleo, el mismo tema de otros productos, ¿no? O el cobre, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos la materia prima,
la enviamos, la exportamos y luego importamos los productos industrializados. Entonces requerimos desarrollar en nuestro país una agroindustria fuerte que le ponga valor agregado, en este caso al maíz, que es algo que en México pues no ha habido una política de Estado en ese sentido. ¿El senador Rocha podría decir algo más? Aumentar un poquito las toneladas que se producen en México es más o menos, está en el orden de los 30. O sea, no somos autosuficientes en la producción de maíz, hay que importar maíz. Sería irresponsable de nosotros que en el punto de acuerdo les hubiéramos dicho, ciérrense las fronteras para que se venda el maíz nuestro, pero resulta que no íbamos a tener el maíz suficiente para, sobre todo, para el pecuario, ¿verdad? Que sería 14, 15 millones de toneladas de maíz amarillo que se dedican, en su mayor cantidad, se dedica al alimento de animales. Y parte de eso también se usa para la tortilla, pero es menor. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que ya decía la senadora Imelda, hay que incrementar la producción. Necesitamos, para ser autosuficientes, por lo menos deberíamos de estar produciendo el 75%. Estamos importando más o menos el 40% del maíz que necesitamos y consumimos aquí. ¿Hay alguna, en el futuro inmediato, una fórmula para reducir las importaciones? Bueno, nosotros planteamos que se revise esto, porque miren, en el marco de la comercialización, los productores de Sinaloa que producen 6 millones de maíz, siempre batallan para colocar en el mercado por lo menos 2 millones de toneladas de maíz. Esas tienen que ver con el interjuego del mercado. Por eso nosotros decimos que por lo menos hay que controlar y empezar a reducir, porque es muy probable que esas toneladas que producimos nosotros y que entran en problema para ser comercializados, se pudieran comercializar si se reduce la importación en transgénicos en principio por lo menos en esas 2 millones de toneladas. Pero ese es nuestro planteamiento. ¿Quién tiene que revisar el tema de las importaciones? La Secretaría de Economía. Nos reunimos antier con la subsecretaria de Comercio Exterior y le hicimos el planteamiento. Ellos tendrían que evaluar lo que nosotros planteamos, porque nosotros no les damos la fórmula. Nosotros les decimos que es necesario que se regulen las importaciones para efecto de que la comercialización pueda fluir del maíz nacional. Más preguntas. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, senadores y senadoras.